Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones. Hoy hablaremos de cómo una obsesión por cumplir estereotipos de belleza resulta en un trastorno alimenticio. Hola a todos, bienvenidos a Yo Contigo Podcast, en nuestra sección Yo Dependo, que es la especialista en adicciones. Hoy tenemos un invitado de 14 quilates, de verdad, un verdadero especialista en este tema de adicciones y rehabilitación de las mismas. Tenemos a licenciado Reinaldo Reynoso, quien hoy nos va a acompañar y nos va a instruir bastante con este tema de anorexia y bulimia. Buenas tardes, Reinaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mónica. Qué gusto estar aquí, amable auditorio. Su servidor, Reinaldo Reynoso, psicólogo, con algunos años de experiencia, bastantes años de experiencia en adicciones y en programas de rehabilitación para los mismos. Muy bien, pues eres muy conocido, muy querido, muy invitado, con mucho trabajo y con mucha experiencia. Y la verdad nos sentimos muy orgullosos de que hoy participes con nosotros aquí. Gracias, bueno, Mónica. Con este tema tan interesante, tan actual, porque no deja de estar actual, por una manera u otra, el tema de la dieta, el tema del verse bien sigue siendo vigente cada vez más y pues llega por diferentes caminos. Yo ya nada más por no llega por la dieta, ni llega por el tema de las pastillas de otros años, sino también el exceso de ejercicio. Y bueno, pues el tema es bastante amplio. Vamos a tratar de que hoy pues llevarnos algo importante, como todo lo es, pero bueno, lo básico, lo que nos podemos dar un inicio para abordar este tema. A ver, Reinaldo, pues mira, me interesa que le digas a nuestro público, pues háblanos así en general, en temas generales de qué son los trastornos alimenticios. Muy bien. En los nuevos estudios de adicciones se reconoce que los trastornos alimenticios son una forma de adicción. Se les llama también compulsiones. Para diferenciarlo de las adicciones de ingesta, en que una sustancia nos trastorna, en este caso es el no ingerir sustancias precisamente como una forma de comportamiento compulsivo, repetitivo, que viene a dañar a las personas. Generalmente cuando las personas inician este proceso de trastornarse en su forma de alimentarse, creen que es una cosa saludable y útil y fácil, pero en realidad se convierte en un comportamiento compulsivo, después difícil de evitar y muy dañino. Así es. No, sí es algo de veras que no sabemos cuando estamos ya atrapados en una situación así, ¿verdad? Entonces, pues vamos a continuar. ¿Qué más nos puedes explicar sobre la anorexia? ¿Cuándo ya estamos ya podemos decir que ya tenemos este problema? Así es. Bien, quiero darle el enfoque genérico al trastorno de la anorexia. Lo vamos a ver junto con otros trastornos alimenticios. El primer trastorno alimenticio es el trastorno del comer compulsivo, cuando la persona come sin reconocer el límite de la saciedad y entonces come de más, con el consecuente efecto del sobrepeso y de los problemas de la sobrealimentación. Se dice que actualmente las sociedades desarrolladas, las sociedades de nivel clase media y media alta, tienden a tener más problemas de sobrenutrición que de desnutrición, y entonces esto hace que las personas se preocupen demasiado por su peso y empiezan a tener estos trastornos. A ver, aquí te quiero preguntar algo. Sí. Dices que la gente no siente el síntoma de la saciedad, perdón. Sí. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Es ansiedad? Entonces, ¿comes por ansiedad? Yo lo que he escuchado y he leído, que la gente come más por ansiedad que por hambre, ¿no? Así es.
En las sociedades desarrolladas muy industrializadas, en las ciudades grandes, las personas están sometidos naturalmente a un nivel de estrés cotidianamente. Debido a todos los estímulos que se encuentran alrededor. Y entonces las personas viviendo en este nivel de estrés tienen una ansiedad desatada y esto desequilibra otras hormonas y neurotransmisores de su cerebro. Estamos sobreacostumbrados a tener demasiado consumo de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que produce nuestro cerebro y es el responsable del placer. Placer cuando comemos, placer cuando fumamos, placer cuando bebemos, y entonces existe un desorden en nuestro nivel, en la neurociencia de nuestro cerebro, exactamente. Sí. Y entonces hay un neurotransmisor encargado de la saciedad, del límite donde debo de comer o beber, y lo perdemos y entonces la persona se sobrepasa. Pero luego también el estrés de haber sobrepasado su peso lo hace entonces actuar en forma contraria y la persona va a hacer una mala combinación de su dopamina, de su sentido del placer al no comer. Claro. Es bastante curioso. No, curiosísimo, qué barbaridad. Bueno, entonces de la anorexia pasamos a la bulimia. Así es. A ver. Quiero mencionarlo rápidamente. El comer compulsivo es cuando la persona come de más y no le preocupa su sobrepeso o su aspecto. La anorexia es el segundo trastorno alimenticio que consiste en no comer y la persona siente gusto, siente una preferencia por no comer, por adelgazar. Y la tercera trastorno alimenticio es la bulimia, que es una combinación de los dos anteriores. Es decir, no puede evitar el placer de comer mucho, pero no puede soportar haber comido demasiado y perder la línea de su peso, y entonces se provoca el vómito. Ahí viene el tercer trastorno. Pero nos estamos enfocando en la anorexia, ¿verdad? Claro. Muy bien. Muy bien. No, bueno, pues aquí para mí es muy importante que nuestros escuchas sepan en qué momento puede ya significar un problema, cómo me voy a fijar en un familiar, qué es lo que se denota, qué es lo que salta a la vista, cuáles son los aspectos, qué debo preguntar, en qué me debo de fijar, hoy por hoy que los padres están tan ausentes del hogar, porque estaba yo leyendo que pues esto se manifiesta cuando están en la secundaria, ¿verdad? Es cuando viene este problema, quieren quedar bien con todos, verse bonitas, que lucir la ropa, empieza el bullying famoso, que la gordita, o sea, ahí es donde empieza el problema, ahí es donde empiezo, yo como padres de familia, hablando de la prevención, en qué nos tenemos que fijar, cuáles son los componentes de esto que nos tienen que llamar la atención. Así es. Muy bien. El principal preocupación que nos da la anorexia es el efecto de desnutrición. La desnutrición es un aspecto que nos lleva, es un comportamiento, es una situación que nos lleva poco a poco a la muerte. Claro. Si la comida nos mantiene vivos, el no comer nos lleva a la muerte. Entonces, ese es el miedo final. Cuando la persona empieza a adelgazar más allá de lo que normalmente debe pesar. Los nutriólogos tienen tablas de la relación entre el peso y la estatura de la persona, su edad y su sexo. Entonces, se puede notar casi a simple vista cuando una persona tiene un problema de anorexia porque empieza a adelgazar, pero también se nota nervioso cuando es hora de comer y generalmente no come. El momento de comer le da mucha ansiedad y entonces lo va evitando. Pero el principal problema es la desnutrición y la desnutrición va a bajar las defensas de la persona y una persona con desnutrición puede morir de una gripa, puede morir de una diarrea simple, puede morir de cualquier mínima enfermedad porque su cuerpo no tiene defensas al no tener nutrientes. Sí viene como una inmunodepresión, Así ¿verdad? es. Pierden defensas, cualquier enfermedad se va a hacer grandísima por lo mismo, ¿verdad? Así es. Hay la ausencia en las jovencitas de la menstruación, ¿verdad? Estaba yo también viendo que es uno de los factores que se presentan y que hay que estar alertas,
pero bueno, muchas veces los padres de familia pues no lo ven, ¿verdad? Así es. Esa distorsión de verse gordas en el espejo. A ver, ¿qué nos puedes platicar de esto? Así es. Primero que nada quiero decirles que para el estudio de este problema tenemos que darles 6 enfoques. El enfoque más superficial, más genérico, es un enfoque sociológico. La bulimia la anorexia y la bulimia, estos trastornos vienen a ser una especie de moda que empezaron aproximadamente en los años 70. Sí. Y esta moda comienza en los países ricos y se va trasminando, se va volviendo una inculturación en los países siguientes en desarrollo, de manera que los países en desarrollo van copiando costumbres, modelos físicos, ¿verdad? Entonces, una chica latina quiere parecerse a una chica europea y no lo va a lograr. Pues no. Se tiene que extenuar para verse tan delgada como una alemana o como una inglesa. Se tiene que hacer unos esfuerzos inauditos simplemente porque está en un proceso de inculturación. En ese sentido es un problema mercadológico, es un problema de publicidad. Estamos queriendo parecernos a modelos extranjeros. De esta manera es un problema sociológico. Lo que vemos También en la televisión, los ídolos que los jóvenes o las modelos implican a los jóvenes o a las jóvenes, se va convirtiendo en un modelo a copiar. Fíjate que hubo un tiempo en que decían que los diseñadores que en ese tiempo pusieron de moda las sombreras, ¿verdad? Y que la mujer en talla 0, que empezaron con esa corriente, que no se parecía en nada lo que era la figura perfecta de la mujer, ¿verdad? Como la talla que era Marilyn Monroe, que dicen que era talla 9 en realidad, y no hablábamos de esas tallas 0. Había curvas, había la anatomía correcta de la mujer, ¿verdad? Con algo de pancita, un poquito de pancita, no esas tallas con hombros exagerados y planas de caderas, ¿verdad? O sea, ya fueron modas que fueron, como dices tú, y vinieron a invadir nuestra cultura que no es, ¿verdad? Sí. Queriendo copiar. Así es. Quiero mencionarles algunos factores de riesgo para los trastornos alimentarios. Esto es una cuestión más que nada basada en la sociología. Claro. El primer factor de riesgo es ser mujer, porque hay más mujeres con Eso este está trastorno. horrible, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Lamentablemente, culturalmente, se le condiciona a la mujer: vales porque eres bonita, vales porque estás delgada, vales porque te pareces a cierta artista. Y entonces, cuando el valor se ha depositado en la figura o en el peso, entonces ese factor condena de alguna manera a la mujer a vivir esforzándose más que el hombre en cuidar su peso. Pero eso ha sido toda la vida, Reinaldo. O sea, ese valor de que la mujer vale, porque desde que digo, pues yo ya también soy grandecita, ¿verdad? Pero sí me acuerdo en la escuela y todo, si te vas a parecer a tu tía la gorda si sigues comiendo. O sea, siempre hay un personaje, un referente en la familia con el que te están comparando constantemente, que te vas a parecer si sigues comiendo tamales, tortillas, pozole o toda la vitamina D que tenemos en nuestro país, ¿no? Pero sí siempre ha sido un rechazo, como un menosprecio a la persona que está pasada de peso, ¿verdad? Así es. Sí, quiero mencionar los otros factores para pasar a los otros enfoques. Claro. Recuerden que son 6 y estamos en el primero. Tener entre 13 y 24 años de edad como edad de inicio de este hábito de la anorexia o de la bulimia. El llegar a la pubertad y a la menarquía, es decir, a la primera regla con sobrepeso. Se dice que una chica cuando empieza a tener su regla y tiene sobrepeso, de alguna manera eso la marca. También en tener antecedentes familiares de personas con problemas de trastornos alimenticios. Vivir en una familia preocupada en exceso por el físico y la apariencia. Muchas de las niñas anoréxicas o bulímicas, ¿qué creen? Tienen mamás nutriólogas.
Ay, qué que barbaridad. es curioso esta Es estadística. como llevarle la contra a la mamá, ¿verdad? Exactamente. Es algo así como... Y bueno, aquí ya con esto nos estamos adelantando a otro de los enfoques. Sí. La anorexia tiene un factor familiar, generalmente donde hay una mamá muy dominante y que a su vez está preocupada por su propio peso. De ella misma, de la ella mamá. misma, sí. Y entonces transmite ese estrés a la niña desde muy chica y esto la vuelve al mismo tiempo rebelde y al mismo tiempo te voy a castigar. Híjole, sí. Inconscientemente, ¿verdad? Es curioso y a eso los psicólogos le llamamos una ganancia secundaria. Cuando la niña baja de peso por ganar esa imagen ante sí misma de que bajó de peso, pero también para darle en la torre a su mamá. Sí. Generalmente es un problema más con la mamá que con el papá, cuando la mamá es excesivamente rigurosa. Qué barbaridad. Es curioso, ¿verdad? Toda la culpa de todo la tenemos las mamás. De todo. No es así, pero suele enfocarse de esa manera. Así es. También tiene que ver el estudiar en una escuela donde haya compañeros con trastornos alimentarios. También. De alguna manera se hace moda en escuelas, sobre todo en escuelas de cierto nivel. Hasta competencias, ¿no? Así es, sí. También el tener una personalidad específica en la que se pueden destacar estos factores. El ser un joven estudioso, aplicado y poco conflictivo. De alguna manera ese es el tipo de personas que se vuelven anoréxicas. Las estudiosas, las que son muy perfeccionistas y que se marcan metas elevadas en la vida. Cuando se ponen, como dicen, la vara demasiado alta, ese mismo estrés que también tienen mucho los japoneses y los alemanes, tiende a ser como algo que empuja a los adolescentes más, a las adolescentes más, también a los hombres. Aproximadamente 12 de cada 100 personas anoréxicas son hombres, ¿verdad? El experimentar un desarrollo precoz en la infancia, cuando son niños o niñas que fueron muy precoces en su desarrollo, incluso haber recibido durante poco tiempo el pecho materno. De alguna manera existe esta idea de que Freud decía que tenemos una necesidad de tipo oral, y cuando la niña o niño tuvo poco tiempo de amamantamiento, de lactancia, lo hace tendiente a buscar a rechazar ese estímulo también. Incluso es curioso el practicar ciertos deportes como el ballet, la gimnasia rítmica y las pruebas de atletismo. Esas personas viven muy obsesionadas por pesar poco y tener más fuerza física, y son las personas que también suelen ser propensas a la vigorexia. Incluso cursar estudios en el extranjero, lo cual cuando una niña o niño estudia en el extranjero, de alguna manera eso le provoca un estrés extra y lo quiere desquitar con la comida. Sí, siempre llegan con sobrepeso las personitas que se van a pasar un verano o un año escolar, que para aprender inglés o algún intercambio, llegan con 10, 20 kilos arriba. Sí. Y cuando se han dado cuenta de eso, entonces empiezan a practicar la anorexia o la bulimia como una forma de detener ese proceso. Se van a ese extremo, ¿verdad? Sí, incluso como de lucir más extranjeros. Híjole. Qué barbaridad. Entonces también un rechazo a nuestra propia, como decías en un principio, ¿no? Es algo cultural, ¿verdad? Totalmente. Sí. Bueno, entonces vamos a ver los enfoques del problema, si nos quieres platicar un poquito de esto. Bien, muy superficialmente para que el tiempo nos alcance, pero hay otro enfoque que es el enfoque educativo. Ya lo habíamos mencionado, cuando se educa a la persona en esos valores, donde un factor principal, sobre todo social, es la delgadez. El otro enfoque del problema es un problema médico general. La persona con problema de trastornos alimenticios suele tener mala salud. Incluso llega a suceder, actualmente hay muchos jóvenes que en los antros consumen pastillas de metanfetamina, los cuales les dan mucha energía para bailar toda la noche, divertirse sin cansarse, sin hambre ni sueño, y el efecto mágico de pilón es que bajan de peso porque han hecho mucho ejercicio y no se han cansado y no han comido.
Entonces, de alguna manera, la anorexia suele relacionarse también con el consumo de cristal, Sí. que es el otro nombre de la barbaridad. metanfetamina. Sí, sí, la droga de diseño de moda. Así es, y muy barata y muy rendidora, pero muy destructiva. Sí está ahorita. Así es. El problema médico llega a hacerse tan complejo que llega a ser problema psiquiátrico. Muchas personas con anorexia y bulimia no pueden definitivamente, no pueden dejar ese hábito por sí mismas y necesitan ser internadas en una clínica. ¿Es necesario? En casos, en sí, casos. en casos. Se dice que la persona que tiene anorexia tiene un trastorno de su autopercepción. Se ve en el espejo y se ve Así gorda. es. Era lo que te preguntaba, sí. Sí. Ese es un trastorno Sí. psiquiátrico. Llega a ser un trastorno psiquiátrico. Originalmente es un trastorno levemente médico, ¿verdad? De autoestima, pero se convierte en un problema superior a su voluntad y entonces la persona, al igual que un cocainómano, al igual que un heroinómano, necesita estar internado y sometido a la obligación de estarse tomando los medicamentos necesarios para recuperar sus hábitos O alimenticios. sea, esto se tiene que tratar con medicamentos para la rehabilitación de una persona que llegue a requerir un internamiento. A determinada altura de la Sí, enfermedad, sí, sí. porque son enfermedades progresivas y Sí. son mortales. Como cualquier adicción, el alcoholismo, las drogas, Así es. como cualquiera. Sí, son progresivas y son mortales. Entonces, sí es necesario muchas veces perdón, como tratar a un esquizofrénico. Sí, y además el tema de la anorexia son daños irreversibles en el organismo, Así porque es. el daño que te has causado por la desnutrición, Sí. muchas mujeres pues ya el corazón, no pueden tener hijos, o sea, sí hay daños ya que son irreversibles, ¿verdad, Reinaldo? Así es. Sí, podemos mencionar síntomas de comportamiento, síntomas mentales y emocionales y síntomas físicos. Estás mencionando, Mónica, algunos de los síntomas físicos. Voy a mencionar solamente algunos de esos síntomas. La pérdida notable de peso, exceso de fatiga natural todos los días, piel seca y descamada, pelo quebradizo y se adelgaza, vértigo, dolor de cabeza, deshidratación, amenorrea o pérdida de la menstruación, arritmias y braquicardias, hipotermia, pies y manos frías, osteoporosis, insomnio, infertilidad, alteraciones dentales, estreñimiento, edema o retención de agua, daños renales y hepáticos, hipertrofia parotidiana, infarto y muerte en casos muy graves. Efectivamente, la gente se muere de inanición, se muere de anorexia, pero los primeros síntomas es que los dientes se les ponen amarillos. ¿Por el vómito o por la pérdida de calcio o qué? Generalmente es por el vómito. Ajá. Generalmente porque el vómito, lo que vierte una persona al vomitar en la bulimia es ácido clorhídrico que se encuentra en su estómago, y ese ácido es muy quemante. Sí. Ese ácido, al salir hacia afuera, quema los dientes y la raíz de los dientes. Entonces, generalmente los bulímicos suelen tener cara hinchada, a diferencia de los anoréxicos, porque al obligarse a vomitar, forzan mucho a hacer una reversa de su proceso digestivo. Es terrible eso, sí. Se les saltan los ojos, Sí. pueden llegar a tener pérdida de la vista, pero muy pronto empiezan a tener pérdida de pestañas, cejas, cabello y poco a poco de los dientes. Conozco casos de que se le han caído todos los dientes el mismo día. Dios de mi vida, qué barbaridad. Sí. Ay, no, pues sí, qué terrible adicción, Sí, Mónica. perversa. En alguna vez te escuché comentar sobre un caso donde en una escuela... Sí, que se empezó a ver este problema de que se están carcomiendo las tuberías, ¿verdad? Sí. Es algo que me impresionó mucho y yo inmediatamente estuve interesada en apoyar como tutora a los alumnos, porque fue cuando hizo boom la anorexia, ¿verdad? Que estaban, por tanto que se provocaban el vómito. Así es. Y pues los jugos gástricos, imagínate, Sí. si carcomen las tuberías, ¿qué pasará con los dientes, verdad? Como tú dices. Sí ha sido algo, pues sí que nos preocupa, nos ocupa, y hoy, bueno, ya no está a lo mejor tanto esto, pero estamos con el problema de la vigorexia, ¿verdad? Así Ahorita la gente
extrema en hacer ejercicio, en pasar muchísimo tiempo pues para no perder la figura o para lograr lo que tiene. O también con las pastillas. Están otra vez de moda, he estado escuchando otra vez las anfetaminas, Sí. los anorexigénicos y las pastillas que les provocan la tiroides, ¿no? Que les aceleran la tiroides para perder peso. El caso que todos son patrones asesinos. Así es. Sí. He de mencionar que también muchas veces lo consideramos un problema nutricional, porque efectivamente a la persona anoréxica le llegan a faltar muchos valores como hierro, potasio, fósforo, etcétera, y entonces se cree que el problema es estrictamente nutricional y que quien cura a un anoréxico es un nutriólogo. No, el problema es mucho más profundo. Más profundo. Sí, así es. Entonces, quiero decirles en el aspecto psicológico, que ese es mi terreno. Claro. En los principales factores desencadenantes y que empeoran la situación es la autoestima de la persona. Generalmente la persona con problemas de trastorno alimenticio tiene una baja autoestima, aunque aparentemente pertenece a una clase social económicamente alta, su autoestima está baja, porque en la familia faltaron factores de acompañamiento y de cariño de los padres. Generalmente una persona anoréxica proviene de un hogar donde ha habido poca manifestación de amor entre los padres entre sí y hacia sus hijos. ¿Les afecta entre los padres entre sí que no se quieran? Así es. ¿Que no se lo demuestren a los hijos? Así es. Generalmente los papás creen que son buenos papás porque llevan el gasto a la casa, porque la casa tiene una buena evaluación de plusvalía de su casa y creen que eso los hace ser buenos papás, pero no pasan tiempo con sus hijos. Esa desnutrición emocional, esa no se toma muy en cuenta y esa es más importante que la nutriológica en el sentido material. También puede ser que la autoestima de esta personita está baja debido a que tal vez haya sufrido un asedio o un abuso sexual en su infancia o tal vez hasta en la cuna. Así de profundo puede ser el daño traumático que carga una persona. Claro, en algunas ocasiones yo visité algunos grupos de comedores compulsivos, sí, escuchando también, estando interesada en esto, y pues sí, muchísimas de las personas habían sufrido abuso sexual, y bueno, en casa. Sí. Generalmente el abuso sexual en la infancia siempre ocurre en casa. Sí, ¿verdad? Generalmente es un incesto. Y también mencionaban, se me decía interesante y lógico, que muchas mujeres empezaban a engordar para alejar a los hombres. Así es. Sí, para alejar a los hombres, porque la grasa es como una valla protectora, pues, para que no se me acerquen. Así es. La persona inconscientemente empieza a poner una barrera de protección entre sí y la persona que es su potencial agresor. Una de esas barreras es usar ropa muy cerrada. Aun cuando haga calor, la persona le gusta andar muy arropada. Tapada. Otra es usar lentes de armazón. También. Aunque poco los necesite, siente la necesidad de traer una especie de escafandra o barrera entre tú y yo. Y esa es una señal de trauma que provoca también la obesidad o el sobrepeso. Híjole. Debo de mencionar también otros aspectos como la obsesión y la adicción. Generalmente la persona que tiene problema de sobrepeso suele también tener en la familia otra persona con otro tipo de adicción. Okay. O un papá alcohólico, o un hermano adicto a otra cosa, o adicto a otros comportamientos, adictos sexuales, adictos a gastar dinero, adictos a coleccionar cosas, etcétera. Entonces, por eso es que el comportamiento de trastorno alimenticio es uno más de los problemas familiares de adicciones y de obsesiones. Otra cara de la misma enfermedad. Así es. Okay. Otro factor más es el factor de cierto desequilibrio familiar. Habíamos mencionado de que son familias donde no hay mucha integración emocional y puede ser muchas veces factores donde el papá y la mamá siempre están en desacuerdo, donde gana la mamá. Sí. Y finalmente, muchas veces lo platicaba yo el otro día con mi esposa, me decía,
Pero puede darse también en familias donde sí están bien integrados, donde la mamá tiene un papel de ternura, de atención con sus hijos. También se puede ser. Y entonces, ¿dónde está el factor familiar? Está en lo transgeneracional. Ajá, lo que venimos descubriendo los nuevos científicos genetistas y actualmente es que mucho de nuestro comportamiento viene de nuestros antepasados. También. Tal vez hubo una muy, muy, muy mala mamá en nuestro árbol genealógico, Ajá, donde nosotros no tenemos ni siquiera recuerdos, pero ahí se explicaría por qué alguna persona tiene un fuertísimo trastorno alimenticio. Se dice que la princesa Diana tenía, entre varias otras personas de realeza, este problema de la anorexia también. Sí, pues tuvo ese trastorno muy sabido, ¿verdad? Y bulimia, sí. Igual las Entonces, le da a cualquier persona, pero generalmente le da a personas que pretenden tener un estatus socioeconómico más alto. Uh-huh. Por último, para poder hacer un planteamiento general y a partir de aquí, el tiempo que nos alcance. Gracias. Yo me he encontrado a través del trabajo que tengo con diferentes tipos de adicciones y diferentes tipos de soluciones, que el problema es todavía más de fondo. La persona que con este tipo de trastornos y de cualquier adicción es un trastorno del alejamiento de su sentido de la trascendencia. Es decir, de todo aquello que está más allá de mi cuerpo, más allá de mi vida y de mi muerte. Cuando yo no tengo en cuenta que soy un ser hecho para la trascendencia, me fijo mucho, dicen los filósofos, en la inmanencia, es decir, en lo que se va a destruir pronto, y no me fijo en lo que va a trascender, es decir, en el reino espiritual. Claro. Es necesario que las personas tengamos un contacto constante con la trascendencia, o, como dicen los alcohólicos, con nuestro poder superior. Uh-huh. Todos estamos llamados a hacer algo más que un cuerpo que envejece, se acaba y se muere, algo más, dejar una huella. Cuando las personas se olvidan que tienen que dejar una huella y están pensando solamente en la ropita que traen, o los kilitos de más o los kilitos de menos, entonces se les olvida lo importante y empiezan a sufrir por estas cosas superficiales. Cuando la esencia de mi autoestima no está en lo que vale la ropa que traigo puesto, o cualquier cosa. El coche, las cosas. Así es. Cuando yo me valoro por lo que hago, por lo que sirvo, por quién me hizo, por cuánto amo, por cuánto doy, por cuánto trasciendo, deja de ser tan importante si peso 1 kilo más o 1 kilo menos. Entonces, la solución también empieza a estar por ahí. La solución es un nuevo contactarse con mi esencia espiritual. ¡Ay, qué hermoso! Y de verdad real, totalmente real. Entonces, también en estos sugerencias que podemos darle a nuestro público, en los grupos de comedores compulsivos, por ejemplo, que es algo al alcance de todas las personas, sí se maneja así, ¿verdad? Se maneja esta trascendencia. Así es. Uh-huh. En todos los grupos que trabajan sobre las adicciones, se manejan 12 pasos. Uh-huh. Y dentro de esos 12 pasos, la esencia de esos 12 pasos siempre es espiritual. Siempre es espiritual. Dice el paso 2 de los Alcohólicos Anónimos. Llegamos a la conclusión, caímos en la cuenta de que solo un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Podría devolvernos el equilibrio en el beber, en el comer, en el vivir. En el actuar en general. Así es. Uh-huh. Y entonces cuando me doy cuenta de que hace falta más la presencia de esa identidad espiritual. Tenemos por ahí una conferencia que se llama Inteligencia Espiritual, donde se descubre que en el centro de nuestro cerebro existen organelos que tienen que ver como una especie de antena o radar a buscar a quien me creó, a buscar a quien le dio una misión a mi vida, a quien le da sentido a mi existencia y a todos mis actos. Cuando una persona empieza a meditar, aunque sea 5 minutos al día, en ese por qué y para qué estoy aquí, y qué va a pasar después de que yo no esté aquí, cuando la persona empieza a pensar en todo eso, empieza a encontrarle sentido a todo lo demás. Realmente yo creo que no existe una terapia completa si no se trabaja lo espiritual. Claro.
Hay clínicas de rehabilitación que supuestamente te rehabilitan de la droga, de las adicciones, del apostador, de todas las compulsiones que existen. Y algunas se preocupan mucho en que esa clínica tenga palmeras, tenga alberca, tenga salones de conferencias muy bonitos, pero no te trabaja en el aspecto espiritual. Garantizado que va a recaer, así se llame, como se llame la clínica. Claro, sí. Claro. Las clínicas sirven siempre y cuando se trabaje esta forma integral de rehabilitación. Es muy importante que la gente se fije en eso, ¿verdad? Así es. Cuando logran convencer a su familiar que requiere un ingreso, que requiere un internamiento, que lleve toda esa integración, ¿verdad? Que vaya la parte espiritual también. Así es, Mónica. Ay, pues qué interesante, Reinaldo, y siempre nos quedamos con mucho, pero bueno, me gustó mucho esto que nos comentabas y yo creo que pues nos quedamos con mucho pendiente para que nos seguirte invitando y nos sigas enriqueciendo. Y bueno, pues ¿dónde te podemos contactar? Mira, tenemos nuestras redes sociales, gente que nos escucha, nos va a preguntar y bueno, me gustaría que dejaras toda tu información. Así es. Bueno, por esta ocasión solamente quiero dejar mi teléfono y las formas de datos que maneja tu programa. Gracias. Querida Mónica. Mi teléfono aquí en León, Guanajuato es el 477-151-1716. ¿Es tu teléfono? Es mi celular. Ok, perfecto. El licenciado Reinaldo Reynoso Sevillano y él directamente les contesta. Así ya es. Cualquier situación también, tú manejas la videoconferencia para hacer algún tipo de terapia a distancia, ¿verdad? Estamos empezando a hacerlo. Muy así bien. Es. No, pues yo creo que sí va a ser una opción muy, muy importante, muy interesante y pues agradecemos muchísimo que nos hayas aceptado la invitación y que nos hayas enriquecido con todo esto que nos trajiste. Y pues gracias de verdad. Estoy encantado, Mónica, y realmente, bueno, me dicen que no se vale hacer aquí elogios, pero reconozco que la coach licenciada Mónica es una persona con un sentido de servicio humanitario gigantesco. Ay, y gracias por ser mi amiga. Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Me despido con la mejor vibra como siempre.